todos, es un gusto verles. Que el Señor les bendiga. Hoy Dios quiere hablarnos, quiere enseñarnos de una forma diferente. Él siempre tiene algo que darnos en su palabra, siempre mostrándonos alguna porción de la Escritura, queriendo cumplir algún objetivo de los que Dios ha propuesto en su corazón hacer en nuestras vidas con su Evangelio. Hoy yo quiero decirles que ninguno de nosotros tiene que perder de vista que Dios desea, entre muchas cosas, Él desea nuestra salvación, Él desea nuestra paz eterna, Él desea que lo encontremos. Él quisiera poner hoy, con la ayuda de Dios, en la mente de cada uno de nosotros, que Dios desea de cada uno de nosotros una genuina conversión. Dios está esperando una respuesta a su Evangelio, está esperando que creamos, sí, está esperando que lo amemos, sí, pero Él está esperando que nuestro corazón esté genuinamente convertido a Él. Yo quiero abrir la escritura en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 13. Dice la escritura: por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quiero, antes de que hagamos una oración, explicarte de manera sencilla lo que quiere decir convertirse. La palabra convertirse viene de la palabra hebrea shuv, que quiere decir, o suf, que quiere decir regresar o volver al punto de partida. La Escritura nos enseña que el hombre ha escogido su propio camino y vive su vida de una forma distinta a la forma en la cual Dios le creó. Cuando la Biblia se refiere a que cada cual se apartó por su camino, se refiere a que cada quien empezó a vivir su vida como a cada quien le parecía en su corazón. Cuando la Escritura hace un llamado a volverse o a convertirse, lo que está queriendo decir es que el hombre se vuelva a Dios o bien empiece o regrese a esa vida para la cual Dios le creó. Voy a volver a leer el pasaje porque es interesante. Es una demanda. Tú quieres saber si el Evangelio ha producido en ti lo que debía de producir. Tú dices, bueno, si yo pregunto cuántos creen en Dios, todos van a decir amén. Si yo pregunto cuántos quieren y desean estar en la vida eterna, todos van a decir amén. Pero si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos si ya se produjo el objetivo que persigue el Evangelio, que es que dejemos de vivir vidas para nosotros y que las empecemos a vivir para Dios y como Dios las espera de nosotros, wow, quién sabe si todos pudiéramos decir amén. Y eso es lo que Dios está demandando de nuestras vidas. Dice, repito el pasaje de Joel 2, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El día de hoy vamos a tener una enseñanza tomando un personaje de la Escritura, un personaje peculiar. Ahorita te lo voy a presentar, es el rey Josías. Y vamos a tomar la vida del rey Josías para entender algunos elementos que implican una genuina conversión. Hoy todo el mundo se dice cristiano, hoy todo el mundo dice tener fe, pero son muy pocas las personas en la Biblia y fuera de la Biblia que realmente se convierten a Dios como Dios lo está esperando. Y bueno, Josías es un ejemplo de alguien que se convirtió a Dios
con todo su corazón. ¿Qué te parece? Hacemos una oración y le pedimos al Señor que bendiga esta palabra. Padre, gracias porque estamos hoy juntos, Señor, porque pues, tú en tu misericordia nos hablas en tu palabra, nos visitas en la alabanza y nos das la preciosa oportunidad que tenemos hoy, Señor, de escucharte, de conocerte, de aprender tus caminos, de aprender tu verdad. Padre, te suplico de todo corazón que hables no solo en nuestras mentes, que hables a lo profundo de nuestros corazones con esta palabra, para que se produzca lo que tú estás esperando de nosotros, Señor, una verdadera conversión, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, vamos a conocer un poco a este Josías. Yo no sé cuánto hayas tú leído la Escritura, los que han leído la Escritura y que han leído Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, habrán conocido a un personaje que es destacado entre los muchos reyes. Reyes y Crónicas están repletos de historias de reyes, algunos fieles a Dios, algunos no fieles a Dios, algunos muy corruptos, algunos que tratan de convertirse y que al final de sus vidas fallan, otros que hacen lo mejor que pueden y se esfuerzan, pero sus esfuerzos no les alcanzan. En fin, tenemos una gran cantidad de ejemplos buenos, malos, regulares en esos dos libros. Ok, vamos a tomar el día de hoy al que yo considero, como servidor, la humilde opinión de un servidor no pesa tanto como la de muchos historiadores de la Escritura, muchos estudiosos de la Escritura, que consideran a Josías el rey, el mejor rey que haya pisado la tierra de Judá y la tierra de Israel, un hombre al cual ponen los historiadores judíos a la altura de Moisés, a la altura de Josué, por su piedad, por su caminar y por todo lo que hizo para Dios. Vamos a ver Segunda de Crónicas 34, versículos del 1 al 2. Por cierto, si tú quieres leer la historia completa, te digo de una vez, está en Segunda de Reyes 22 y en Segunda de Crónicas 34. Ahí encuentras tú en ambos libros la historia completa del rey Josías. Dice Segunda de Crónicas 34, versículos del 1 al 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Hago énfasis en el versículo número 2, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha y a la izquierda. Cuando empezamos a leer estos pasajes, pues wow, pues haber sido un hombre muy piadoso, un hombre muy espiritual, pero quizá cuando nosotros consideramos nuestras dificultades para seguir a Dios, el mundo en el que vivimos con tantas tentaciones, y vemos a veces lo difícil que nos es vivir una vida piadosa en un mundo tan inconverso, tan impío, y lo comparamos con esto, podríamos decir, bueno, wow, pues ¿qué habrá habido en la vida de Josías para que la Biblia se pueda expresar de él mismo como una persona que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, que no se apartó de los caminos, que tenía una formación espiritual muy fuerte, de tal manera que la Biblia misma, y que es difícil, escúchalo bien, es difícil que la Escritura diga de un hombre que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Lo normal es que cuando un hombre así sea, en una pequeña porción se aparte de la Escritura lo delata. Ya ha habido otros reyes, como el rey Usías, que fue perfecto de corazón, que ganó muchas batallas, que buscó mucho a Dios, que hizo grandes cosas a lo largo de toda su vida. Sin embargo, la Escritura destaca que en los últimos días de su Escritura se enalteció su corazón para su ruina. O sea, es difícil encontrar que la Escritura hable de un hombre que durante toda su vida caminó agradando a Dios sin apartarse ni a su derecha ni a su izquierda. ¿Qué quiere decir? Que entendió lo que Dios pedía de él y que empezó a caminar por ese camino derechito. Pero nosotros podríamos pensar, bueno,
Seguramente Josías fue hijo de cristianos, quizá tuvo una evangélica, quizá estuvo en una nación piadosa, llena de iglesias. Amado, pues si nuestra mente vuela hacia allá, traigámosla de regreso, porque es precisamente el escenario opuesto a donde creció Josías. Josías creció en una nación que estaba sumergida en una profunda oscuridad espiritual. Para este entonces, para los tiempos en los cuales Josías aparece en escena y se vuelve rey, ya estaban divididos Israel y Judá, y si tú has leído la escritura te vas a dar cuenta que primero la nación de Israel se desvió y se apartó de Dios y se fue tras los ídolos y se fue tras los demonios y se empezó a sumergir en un culto idolátrico muy fuerte, pero le empezó a pasar lo mismo a la nación de Josías, a la nación de Judá. También había reyes que caminaban derecho y otros que se iban chuecos, unos que se levantaban y otros que se perdían. Y cuando se perdían, no se perdían solos, sino que se perdía, en un buen sentido, la nación completa con ellos. Para nada, escúchalo bien, para nada Josías creció dentro de una familia cristiana, ni una familia piadosa, sino más bien, como lo vamos a ver en un momentito más, tanto la nación como su familia estaban muy lejos de Dios. Por eso a esta enseñanza le he llamado la conversión de Josías. Vamos a hablar algunas de las situaciones que tenía Josías, no a su favor, sino en su contra. En primer lugar, tenía un abuelo muy peculiar. Tenía un abuelo de renombre, pero no era un abuelo de renombre para bien, sino para mal. Era nieto de Manasés, el rey que destaca en la escritura como el peor de los reyes. Es el peor de los reyes que está registrado en toda la escritura que tuviera tanto Israel como Judá. No hubo uno peor. ¿Peor en qué sentido? Este rey, este abuelo de Josías, sí venía de una evangélica, si lo podemos llamar así metafóricamente, sí venía de familia cristiana. Sin embargo, fue una persona que se apartó de ese camino y se volvió un adorador de los ídolos. Pero la escritura dice claramente en el capítulo previo, si yo pusiera a leer todos los capítulos, pues no vamos a acabar. Pero lo que la escritura dice claramente es que él se volvió idólatra, adoró a los demonios, se postró delante de ellos, y toda la idolatría que había derribado su padre, este hombre la volvió a levantar. Pero no solo eso, hizo cosas peores que esas. Tomó los dioses y los ídolos demoníacos y los fue a meter a la casa de Dios, y ahí puso sus altares para adorar a los demonios. Y bueno, hizo cosas tremendas. Por ejemplo, en aquel entonces, en las naciones alrededor de Israel había cierta clase de cultos que se le ofrecían a los demonios, como por ejemplo al dios Moloch, al cual se le calentaban los brazos, se le calentaban así hasta que los brazos, imagínate una estatua de piedra, se calentaban de tal forma que se ponía rojo el estatua de piedra, y a los niños los pasaban por ahí, se los ponían enfrente a Moloch, los ofrecían así en sacrificio. Es una expresión que tú vas a encontrar en la escritura, a la cual se le llamaba que se le pasaba a los hijos por el fuego. Entonces, bueno, Manasés pasó a su hijo Amón por el fuego. Hay algunas situaciones que se presentaban por ahí. Se registra que algunas veces los hijos o los niños perecían en esa pasada por el fuego. Bien, pues así fue el abuelo. Tremendo abuelo que fue hechicero. Así, hechicero, él practicó la magia. Y no solo eso, puso su escuela de magia. Puso su escuela de hechiceros, de adivinos. Y al ser el rey, llevó a toda la nación a la idolatría, a la hechicería, a la magia, a esas prácticas de ofrecer a los niños a los dioses, en fin. Ninguno tan perverso como él.
el abuelo de Josías. Pero hay algo que es importante entender. No, está bien, era eso. Quiero explicar una cosa. Cuando la escritura a veces es muy enfática, sobre todo en el Antiguo Testamento, hace mucho énfasis en la idolatría. La idolatría, amado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como hoy en día, la idolatría siempre trae una serie de consecuencias. Cuando se corrompe la fe, se corrompen todos los principios morales. Entonces, cuando tú ves que Israel estaba lleno de idolatría, no solo estaba lleno de muñequitos y todos eran personas piadosas, ¿no? A los ídolos, normalmente, en los templos de los ídolos, normalmente había sacerdotes y sacerdotisas que se dedicaban a la prostitución. O sea, había relaciones sexuales de culto a esos demonios. Era común, era normal en esos tiempos. Entonces, todo en la nación, cuando estaba fuerte la idolatría, todos los principios morales se corrompían. La gente era avara, era ladrona, era asesina. ¿Por qué? Por no tener una clara referencia de la verdadera fe, toda la moral se venía para abajo. Entonces, la casa o la familia de Josías, me refiero a sus abuelos y a sus padres, estaban completamente derrumbados, no solo en el culto, sino moralmente. No creas que papi o abuelo era de buenas costumbres o de buenas palabras, o que era un marido ejemplar y fiel. No, te aseguro que era un adúltero de marca, porque normalmente la idolatría trae la degeneración de la sexualidad. Si tú piensas que su padre fue mejor, te equivocas también. El padre de Josías fue Amón, que por cierto murió joven. Su padre murió a los 24 años. Cuando murió Manasés, Amón tuvo la oportunidad de reinar 2 años. Hizo exactamente lo mismo que su abuelo. O sea, se volvió hechicero, se volvió adorador de los demonios. Imagínate, apenas ahorita que estamos en épocas, ¿no?, en donde los espíritus y las cosas se invocan. Los agoreros tenían algo muy particular. En esos tiempos era muy común que hubiera personas que te decían que te hablaban de parte de los muertos, que te hablaban de parte de los demonios. Todo el mundo dice que profetizaba, no para bien, no creas que eran profecías de Dios, sino estaba toda esa atmósfera llena de ocultismo. Tanto el abuelo como el padre de Josías buscaron de todo corazón esas cosas. Dios se hartó de eso, y a los 2 años cortó también al padre de Josías, a Amón. Lo asesinaron 2 de sus siervos, o algunos de sus siervos lo asesinaron a los 2 años de que estaba siendo rey. Ahora, ¿por qué enfatizo esto? Bien, porque ni su abuelo ni su padre fueron precisamente una guía para Josías, así como para que digas, oye, pues ese tuvo de dónde aprender, y tuvo a quien copiarle, tuvo a quien seguir, y ya fue tan recto porque se lo dejaron ya todo listo. Para nada, sino todo lo contrario. Puras malas referencias y puros malos ejemplos. Su padre y su abuelo no fueron guías, sino fueron un tremendo estorbo. Llamado, ¿por qué hago este énfasis? Porque todos nosotros tenemos a nuestro alrededor una mala o muchas malas influencias. Vivimos tanto en una sociedad que no busca a Dios, como en la sociedad de Josías no buscaba a Dios. Probablemente nuestros padres, es altamente probable que nuestros padres no hayan buscado a Dios vivo. A lo que aspiramos algunos de nosotros es a que nuestros padres hayan asistido a alguna iglesia evangélica, que no es ninguna garantía de que nos hayan enseñado el camino del Dios vivo, porque las iglesias evangélicas de hoy y del siglo pasado en este país han estado, a veces sí, a veces no, buscando a Dios. O sea, una iglesia evangélica para nada es garantía. Estamos rodeados de personas en nuestra familia, en la escuela, en el trabajo, que lejos de estimularnos a buscar a Dios, nos estorban. Y más bien, como dice la Escritura, son la corriente de este mundo, que no solo nos estorban, sino que nos jalan hacia donde el mundo va. Ahora bien,
Josías pudo convertirse en Dios vivo, a pesar de obviamente aquí opera la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Pero yo quiero enfatizar una cosa: Josías se pudo convertir a Dios en medio de una generación incrédula y perversa, tal como Dios nos manda y nos llama a nosotros. A pesar de que el abuelo, a pesar de que papá, es probable que también la abuela haya sido una hechicera, una bruja. Y a pesar de eso, Josías se volvió a Dios. Y amado, hoy cuántas personas, cuando tú le estás predicando a alguien, le estás enseñando a alguien el camino, le dices, oye, pero ¿por qué no te entregas tu vida a Dios? Le echan la culpa al marido. No, es que mira, mi marido es bien difícil. No, es que mira, mis padres, no sabes cómo nos trataron, y no sabes mi esposa cómo es, y no sabes mis hijos, qué difícil, y no sabes el ambiente de mi trabajo, qué difícil. La cosa es que siempre tenemos a un responsable por el cual nosotros no le entregamos todo nuestro corazón a Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, somos expertos. Los seres humanos somos expertos en culpar a otros de nuestra no entrega al Señor. Así como Adán dijo un día, cuando Dios le llamó a cuentas, a ver qué hiciste, la mujer que me diste, Señor. Así, cada uno de nosotros siempre tiene, no, es que yo estoy así por mi marido, es que yo estoy así por mi jefe, es que yo no he podido entregar porque mi jefe es muy impío y no me deja venir los domingos. Caray, ¿por qué no renuncias? Y tan sencillo como eso, ¿no? Digo, joven fui envejecido desde la escritura y no he visto justo desamparado ni su descendencia que bendiga más, que bendiga pan. Pero en fin, la cosa es que todo el mundo tenemos ahí nuestro gran pretexto. Fíjate, la primera cosa que tenemos que aprender de Josías es que ella tenía todo en contra, no todo a favor. ¿Qué más? Algunos podemos pensar que muy joven empezó a enfrentar sus responsabilidades. Segunda de Crónicas 34, versículo número 1. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. 8. Un niño más pequeño de que muchos de los que tenemos allá arriba, un pequeño niño que a los 8 años enfrentó la responsabilidad de reinar. Bueno, no estamos hablando de un matrimonio, no estamos hablando de una carrera de universitaria, no estamos hablando de entrar a la secundaria, estamos hablando de la responsabilidad de dirigir a una nación. Obviamente no lo hizo solo, sino que lo hizo con adultos que le ayudaron a hacer su tarea. Ya hablaremos un poquito de esos adultos que estaban a su alrededor. Pero amado, muy joven, tuvo que enfrentar una grande responsabilidad. Y amado, mira, mientras este mundo nos enseña que eduquemos a nuestros hijos para que no tengan responsabilidades, y ahí vemos al niñote de 40 años todavía mantenido por su mamá, al joven matrimonio que ahí va y le entrega a la mamá los hijos y ellos se van a ganarse la vida cuando las abuelas no son niñeras. Aquí les digo nuevamente a las que son abuelas, ustedes no son las niñeras de sus nietos. Esta sociedad le enseña a los hombres a no enfrentar sus responsabilidades, y Josías las tuvo que enfrentar joven, muy joven. Yo no me imagino al niño Josías a los 8 años piadoso, y creo que no era así. Su abuelo murió a los 6, cuando él tenía 6. Su padre murió a los 8. Demasiado joven para tener responsabilidades y para tener quizá una noción clara de la fe. No se nos dice nada, en la escritura no se nos dice nada acerca de sus maestros antes de ese tiempo. Entonces, un niño a esa edad enfrentando ya responsabilidades. ¿Y sabes qué hicieron las responsabilidades con ese niño? Lo llevaron a pensar en una responsabilidad mayor. Al sentir el peso de las responsabilidades sobre su vida, ese niño fue llevado a enfrentar otra responsabilidad aún mayor, la responsabilidad que tenemos delante de Dios.
Ahí en medio de la responsabilidad, ese muchachito, ese niño, empezó a buscar a Dios. Quizá no de inicio, pero lo empezó a buscar. Dice 2 de Crónicas 34, versículo número 3. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. A ver, ¿qué edad tenía? 16 años. Ahí en medio de las responsabilidades, en medio de las situaciones que a su corta edad, hoy tenemos jóvenes de 16 que lo único que están haciendo es estar sentados frente al PlayStation y papá dándoles dinero para que se engorden de sabritas y se engorden de refrescos. Él a sus 16 años ya enfrentando responsabilidades, al sentir el peso de sus responsabilidades encima, empezó a su corta edad a humillar su corazón y a buscar a Dios. Y amado, aquí hago una pausa si quieres quitar este pasaje. Hay una edad, yo sé que ahorita en este momento me están escuchando adolescentes, pero también aquí hay padres de niños, padres de adolescentes, padres de personas que no son mayores. Hay una edad en la cual nosotros tenemos que enfrentar no solo las responsabilidades del trabajo, sino la responsabilidad o nuestra responsabilidad delante de Dios, de que somos responsables delante de Dios de nuestros actos, que le vamos a rendir cuentas, que le vamos a responder de lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestras vidas en esta vida. Y muchas personas viven de noche, como si nunca fuera a pasar, como si fueran eternos en esta vida, y nunca despiertan. Hay personas que vienen a la iglesia domingo a domingo, y que sus vidas nunca cambian, nunca son transformadas, por una razón: porque nunca despiertan ante la idea de que un día van a enfrentar a Dios y le van a rendir cuentas de su vida. Y amado, entre más pronto, yo sé que todos los que me están escuchando, incluyendo los jóvenes que están también escuchándonos en esta enseñanza, todos los que estamos escuchando somos responsables ya delante de Dios. Y entre más pronto despertemos a esa idea y hagamos lo que Josías, porque Josías no se empezó a congregar, Josías empezó a buscar a Dios, se empezó a humillar, empezó a inquirir, empezó a dejarse enseñar, empezó a responder ante la idea de que no solo su problema no solo era administrar una nación, su problema era hacia dónde iba a dirigir su vida y de que la iba a entregar delante de un Dios. Ojalá, amado, nosotros estemos despiertos ante eso. Estés despierto y no dormido. Hoy, ¿sabes lo que hacen las iglesias evangélicas? Lo único que hacen es adormecer la conciencia para que tú vivas como si nunca fueras a dar cuentas de tus actos delante de Dios. No, el próximo mes, el próximo año, cuando acabe la novela, cuando se acabe este periodo de chamba, ya creceré, para el próximo campamento, o denme 2 campamentos más, yo no sé. La cosa es que el ser humano evade esa responsabilidad. Josías la tuvo que enfrentar y su responsabilidad le llevó a enfrentar su otra responsabilidad. Amando a los que somos padres, aprendamos a ser responsables de nuestros hijos desde chicos. La Escritura nos manda a que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No dice que les solucionemos y les arreglemos todo. Entre más jovencitos aprendan a enfrentar sus responsabilidades y se den cuenta que las cosas cuestan trabajo, quizá esas responsabilidades les ayuden a entender el valor de buscar a Dios. Obviamente no es lo único que tenemos que hacer, tenemos que enseñar ese camino de la piedad. ¿Qué más? Hay que entender que Josías también, a pesar de que tuvo un ambiente muy perverso a su alrededor, tuvo buenas influencias. De su madre no se dice mucho. Pareciera que no es una persona de renombre. Imagínate una mujer que está casada con un hechicero.
con un adorador de ídolos, pues quizás no puedes esperar mucho. Algo de piedad, algo de temor de Dios habría en el corazón de esa mujer. Dice 2 de Reyes 22, versículo número 1. Dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Es lo único que la Biblia nos dice acerca de su madre. Búscale y difícilmente vas a encontrar. En la Biblia no vas a encontrar nada. De esta madre no se dice mucho, pero se puede ver mucho. Se puede ver mucho. Quizá no se dice mucho porque quizá no fue una mujer piadosa. No se puede decir que se le haya aparecido un ángel y que le haya dicho yo voy a hacer pacto con tu hijo y tú me lo vas a educar. Quizá no se puede decir eso de ella. Quizá una mujer sencilla que quizás se casó muy joven con el hijo del rey, que después resultó hechicero, idólatra, pero que algo de piedad o algo de temor de Dios o alguna noción de que lo que tenía enfrente no era lo correcto, le llevó a buscar para su hijo algo diferente. Y se ve que esta mujer supo escogerle a personas, a Josías, personas adecuadas, o supo poner a su hijo en buenas manos. Quizá ella misma no era la mejor maestra, sin embargo, supo escoger para su hijo lo correcto. Le buscó consejeros piadosos. Por ejemplo, leyendo tampoco vas a encontrar demasiado, aunque el mismo pasaje te dice quiénes pudieron haber sido sus consejeros: Hilcías, Acbor, los que están en el mismo pasaje, el escriba Safán, Asaías, los que estaban ahí. Es muy probable que Josías a los 8 años haya sido puesto en manos de ellos, y esta mujer les haya dicho: ayuden a mi hijo a ser rey. Ahora, eran personas piadosas. Es muy probable que no solo les haya pedido que lo ayuden a ser rey, sino que les haya pedido que lo ayudaran a encontrar al Dios vivo y verdadero. Es muy probable que eso sucediera. Y amado, qué valioso es que una mujer o un hombre se porte, ante su incapacidad, se porte valiente y diga: bueno, Señor, yo no sé, yo no puedo, pero ayúdame a llevar a mi hijo a ti. Si algo hay que alabarle a la mamá de Josías, es que en contra, porque imagínate toda la familia era una familia de hechiceros, brujos, adivinos, la nación llena de toda clase de cosas. Imagínate la crítica: oye, ¿cómo es posible? Sin embargo, la mujer fue valiente y puso al hijo en el camino correcto, en el lugar adecuado. Algunos le habrán dicho: oye, pues no seas anticuada, mujer. Jehová eso es anticuado. Lo de hoy es Acera, lo de hoy es Moloch, lo de hoy es el dios de moda. Sin embargo, la mujer fue valiente y lo puso en las manos correctas, y ese trabajo pues empezó a dar frutos. Y amado, también en esto hago un énfasis, una aplicación a nuestras vidas. Nosotros podemos tener a nuestro alrededor 1000 personas que sean mala influencia. Sin embargo, Dios siempre pone a nuestro alrededor cuando menos una buena. Así este mundo te podrá presentar a 1000 personas que te arrastren a lo malo. Dios en su misericordia se va a encargar de que cuando menos cerca de ti haya alguien que te acerque a Cristo. A veces es tu madre, a veces es tu vecino, a veces es aquella persona que conociste en la tienda, aquel que te regaló el volante en la calle, aquel que te está insistiendo, al que a lo mejor le dices que no, pero siempre Dios pone a uno. Qué valioso es, amado, qué valioso es que nosotros nos dejemos influenciar por una buena influencia que nos acerque hacia Cristo. Ahora bien, veíamos, entonces ya vimos lo adverso, ya vimos lo bueno, ya vimos también sus responsabilidades, y ya vimos que a los 16 años comenzó a buscar a Dios con toda honestidad. Ok.
Y en esa búsqueda no quiero que te imagines que él tenía una Biblia como tú y yo tenemos toda la ventaja del mundo, porque la tenemos hasta electrónica ya, ¿verdad? Hasta en el celular la tenemos. O si tú quieres una de estudio en 3 o 4 o 5 versiones diferentes, o en inglés o en interlineal griego, lo puedes conseguir, los comentarios de todo tipo, enseñanzas grabadas. Bueno, quiero decirte que si se tratara de comprarlo y le pusiéramos una cuestión metafórica, hablando de riquezas, tú y yo somos ricos y él es una persona de la calle. ¿Por qué? Porque no había muchos que le pudieran enseñar el buen camino y no había demasiados recursos. Sin embargo, buscó de corazón, buscó a Dios de corazón, se dejó enseñar, empezó a orar. Lo poco que se le podía decir se le daba de referencia, mandaba a escuchar a algún profeta. O sea, en ese entonces buscar a Dios era algo serio, no se trataba nada más de ponerte a barrer en tu cocina en la mañana y prender el radio del evangélico ese que con su programa tibio, donde habla puras tonterías, sino buscar a Dios era algo serio. Y esa búsqueda seria empezó a darle, se empezó a ver el fruto. Amado, hoy tenemos personas que escuchan y van por años a la iglesia y ni su carácter cambia, ni se convierten en buenos padres, ni se vuelven más honestos, y nunca dejan de ser egoístas, siempre están pensando en ellos. Ok, en el caso de Josías no fue así. Josías empezó a buscar, Josías empezó a escuchar, Josías empezó a orar, Josías se allegó de aquellos que le pudieran dar un buen consejo. Y 4 años después se empezaron a ver decisiones firmes, no en su casa, sino fuera de su casa. La Biblia a veces hace algunos énfasis y deja algunas cosas como obvias. Te aseguro que él aprendió que las cosas primero se hacen. ¿No se hacen primero las cosas? En nuestra casa. Has visto a muchos evangélicos ahí predicando la palabra, los testigos de Jehová todos los sábados ahí repartiendo atalayas y todo eso. Pero vamos a ver cómo está la casa. Vamos a ver cómo está la casa, vamos a ver cómo nos llevamos con la esposa, con los hijos. A mucho panfletear, mucho predicar, mucho para allá, y la esposa descuidada, ¿verdad? El esposo, no, que voy a ir a evangelizar y que con las mujeres y el marido cenando la cena fría, ¿verdad? El microondas es su mejor compañero. Te aseguro que Josías aprendió primero a poner en orden su vida. Y después lo que la Escritura nos enseña es que después de aprender a poner en orden su vida, empezó a poner en orden su nación. Dice 2 de Crónicas 34, versículo número 3. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. 4 años pasaron. Oye, pues ¿qué pasó? No, que el que según está en Cristo, nueva criatura, no, espérate, si pasaron 4. Un muchacho de 16 años buscando a Dios. Habrá empezado por su propia casa, habrá empezado por su propio palacio, habrá empezado por sus propias cosas, por sus propias actitudes, habrá empezado por su propio carácter, habrá empezado por buscar en la Escritura a Él, por honrar a su madre. ¿O no deberíamos empezar todos así? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Habrá empezado por el trato con sus semejantes, con la gente de su palacio. Habrá empezado con esas cosas. Los de su alrededor se habrán empezado a dar cuenta que él no iba en broma, sino que iba en serio. Y después, y aquí, amado, yo lo digo, hay veces que las personas, bueno,
se entregan al Señor. Hermano, yo puedo predicar. Espérese tantito, primero su casa. Espérese tantito, primero sus hijos. Espérese tantito, primero su esposa. Ya habrá tiempo de que Dios nos mande afuera. ¿Sí? ¿Tenemos esa parte? Bien. Entonces, 4 años después, se empiezan a ver fuera de la casa de Josías los frutos de esa fe. Y empezó, dice el pasaje, a limpiar a Judá y a Jerusalén, o sea, la ciudad, a Jerusalén primero, porque es la ciudad, y a Judá, que es el reino. Los empezó a limpiar de los lugares altos, de aquellos lugares en los que se le ofrecía sacrificio a los demonios, a las imágenes las empezaban a quitar, a las esculturas, a todo eso lo empezaban a quitar. Ahora bien, a diferencia, tú puedes ver en la historia de los reyes que varios se convirtieron e hicieron algo similar. Algo similar. Esto es, que se levantaron y empezaron a limpiar. Este lo hizo como ninguno. Este entendió lo profundamente ofendido que se sentía Dios con la práctica que había en la nación. Y amado, si nosotros queremos convertirnos de todo corazón, tenemos que entender lo mucho que le duele a Dios nuestro pecado. Hay veces que la gente dice, no, pues ya dejé como acá. Pero nunca te pones a pensar cuánto le ha ofendido a Dios los años y años de pecado, las malas palabras, los pleitos. No, ya nos peleamos, pero todavía sí nos ponemos mala cara. ¿Por qué la gente no se convierte bien? Porque no entienden en el corazón lo mucho que le duele a Dios el pecado. No lo entiende, sino se convierte superficialmente. Y así tú ves en la Escritura a reyes que hicieron esto. Quitaron las cosas rápido. No, ya. Sí, pero no lo hicieron de la forma tan radical como la hizo Josías. Ahorita lo vamos a ver. O sea, Josías entendió lo mucho que a Dios le dolía. ¿Por qué? Porque así tenía, y ahorita vamos a conocer a una profetisa que tenía cerca de él. Y por ahí también hay otro profeta, el profeta Jeremías. Y hay otros profetas a su disposición que nos hablan de lo mucho que le duele a Dios el pecado. ¿Quién ha leído los libros de los profetas? Levante su mano, por favor. No nos habla Dios ahí en su corazón. Ay, Dios, tú quieres saber lo que piensa Dios de nuestras vidas, de la condición humana. Lee los profetas. Todo el mundo le gusta leer los salmos porque se siente que va a soñar bonito y que se consuela y esto me motiva. Y qué bueno, los salmos son para darnos esperanza. Pero leamos también la parte en donde a Dios le duele ver lo que ve. Y le duele ver cómo las personas se pelean, cómo se defraudan, cómo se enrollan en el pecado. Le duele. Y te aseguro que a Josías le habrán leído algún libro de los profetas. Y te aseguro que habrá mandado llamar en más de una ocasión a una profetisa que vamos a conocer ahorita al final de este semestre, para que le hablara, para que le revelara el sentir de Dios, para que le abriera el corazón de Dios, para él poder entender más de ese Dios. O sea, no solo le enseñaron los mandamientos, le enseñaron el carácter de Dios, le enseñaron lo que Dios pensaba. Mira, nosotros, desgraciadamente, el mundo cristiano está acostumbrado a ver el sacrificio de Cristo. Ya, no les voy a... está bien, qué bueno. Ya después de ver el sacrificio de Cristo vamos a cambiar y vamos a ver Rápido y Furioso 3. O sea, así de indolente es el corazón del ser humano. Sin embargo, en el caso de Josías no fue así. Josías inquirió y entendió lo que a Dios le dolía, y eso le llevó a actuar con celo. Su conversión no fue superficial, no se trató de, bueno, vamos a ir a la iglesia, falda larga. Vamos a estar aquí en la casa, como ramera. Vamos a ir a la iglesia, falda larga. Vamos a ir al trabajo, la mini, piernita cruzada, ¿no? Vamos a la iglesia, Biblia bajo el brazo. Vamos al trabajo, playerita entallada para que se vean acá, para ver si cae alguna. Conversiones falsas, amado. Conversiones falsas. Superficiales. Ok. Josías entendió
lo que a Dios le duele el pecado, y actuó con una radicalidad bárbara. Dice Segunda de Crónicas, fíjate cómo él, antes de que leamos este pasaje de Segunda de Crónicas, si lo quieres ir buscando, Segunda de Crónicas 34, versículo 4, fíjate cómo él, al entender que a Dios le duele y cómo le duele el pecado, se levanta de manera celosa a destruir de manera completa y radical toda la influencia pecaminosa del pasado, y también se levanta con la misma determinación, ahorita lo vamos a ver, a construir el culto verdadero, el culto verdadero a Dios. Por un lado dice, si a Dios le desagrada, se va. Y por el otro lado empezó no solo a destruir, sino a construir la fe verdadera. Entonces dice Segunda de Crónicas 34, versículo número 4. Fíjate lo que hizo. Dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales. Coma, ahí me paro. No mandó él, él fue. Lo quiero ver. Quiero ver los pedacitos. Número 2, dice, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Fíjate la radicalidad en hacer no es que fuera un loco que le gustara hacer cachitos, no, los hizo trizas. Y luego fíjate lo que hizo. Hay algo que en ese entonces, en aquel entonces, en el culto idolátrico, pero no solo en el culto idolátrico, sino en el culto del Dios vivo y verdadero, hay una palabra que se llama profanar. O sea, insultar al Dios haciendo algo desagradable delante de su propio templo. Eso es profanar. Hacer una ofensa dentro de la casa de ese Dios. Bueno, fíjate lo que hizo Josías. Pulverizó todas las estatuas, las imágenes, todo. Y dice, y esparció ese polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. O sea, se fue ahí a donde estaban enterrados aquellos que los habían adorado, y les dijo, aquí están perdón por la expresión, aquí están sus mugrosos dioses. ¿Sí me entiendes? Aquí están todas las porquerías que nos enseñaron. Y lo hizo de manera pública. ¿Qué más? Versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares. Ahora lo hizo al revés. Tomó a los que ofrecían culto. El pasaje no nos dice si lo sacrificó. Yo me imagino que sí, porque habrá encontrado mucha oposición, así como en los tiempos de Elías, en donde Elías tuvo que sacrificar, quitarle la vida a los sacerdotes diabólicos. Es muy probable que les haya quitado la vida también, y que después fuera a hacer con ellos una hoguera delante de sus dioses, ahí, para que quedara claro. O sea, él no solo lo hizo por una cuestión de un mero arranque, sino con lo que hizo también le enseñó a los demás lo vano que son los dioses. Esto es vanidad, y lo hizo delante de su familia. Te aseguro que delante de su familia quedaban muchos idólatras, pues delante de ellos lo hizo. Que les quede claro que esto es mentira, que les quede claro que esto es vanidad, que les quede claro que esto no sirve. Qué diferencia, ¿verdad? De aquellos cristianos que en la iglesia sí se ven muy cristianos, pero delante de su familia, ¿quién sabe si sean cristianos? ¿Sí o no? Delante de su jefe, delante de sus amigos, ya no se ve tan claro. A lo mejor delante de la iglesia
sí, aborreciendo alguna práctica, pero allá, pues sí, la cervecita, o sí, pues una mala palabra, sí se vale, un alburcito, pues ¿por qué no? El verdadero convertido, en donde se pare, es radical con el pecado, ¿sí me entiendes? En donde se pare es radical, dice esto no le agrada a Dios. Por lo tanto, así no le hace que se burlen de él, no le hace que lo rechacen o que lo corran. Esto no le agrada a Dios, no se hace. ¿Entendemos esa parte? Bien. Dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. La expresión limpió quiere decir se cercioró de que eso realmente se eliminara. Empezó por su ciudad, luego por su nación, pero después se fue dice el versículo 6, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Se encargó de que la nación fuera limpiada del pecado principal, la madre de los pecados, toda la idolatría. Y dice el versículo 7, y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Mandó a sus siervos, se lo hizo personalmente. Lo hizo personalmente. El hombre estaba comprometido con la causa de Dios. Vamos a luchar contra el pecado. Estaba resuelto a luchar contra aquello contra lo cual su Dios estaba molesto, estaba irado. Ahora bien, hay un hombre en la Escritura que es particularmente notorio por hacer algo parecido a lo que hizo Josías. ¿Alguien me puede decir quién es? Que le dice a otro, dice, ven y te mostraré mi celo por Jehová. ¿Alguien me puede decir? ¿Ninguno? Jehú, así es. Jehú tuvo un celo parecido al de Josías, pero déjame decirte la diferencia entre Jehú y Josías, que es una diferencia que también se presenta a veces en las personas que buscan a Dios en nuestros días. Jehú tuvo mucho celo para ir en contra de lo que a Dios le desagradaba, pero no tuvo celo por edificar una fe verdadera y correcta. O sea, Jehú, tú lo ves, y fue radical en quitar, así como Josías quitó con radicalidad a los adoradores y a los demonios y todas las cosas y todos los pecados. Mira, si Josías, imagínate que nosotros fuéramos Judá, así, el día de hoy, 2014, noviembre de 2014, y Josías fuera nuestro rey. ¿Qué quitaría Josías? Bueno, obviamente quitaría, lo digo con todo respeto, si alguien es católico, lo quitaría definitivamente la Iglesia Católica del medio, quitaría a todos los pastores evangélicos tibios, también los quitaría del medio, también quitaría, por supuesto, al culto a la Santa Muerte, claro que sí. Pero ¿qué más quitaría Josías? Josías, de plano, acabaría con todo lo que escuchas en el radio, acabaría con la programación de la televisión, la gran mayoría de la televisión, el 98% de la televisión desaparecería, de lo que ves en el internet, se acabarían las cantinas, se acabarían los patrones que trabajan los domingos, se acabaría, por supuesto, el Halloween. Al que participara en Halloween o le pusiera disfraz de calabacita a su hijo, lo quemaban vivo. O sea, al que pusiera arbolito ahí de Navidad con sus esferitas, como lo hacían los druidas. Ya platicaremos de los arbolitos de Navidad, como lo hacían los sacerdotes idólatras druidas. También lo quemaban con todo y arbolito. Si Josías fuera nuestro rey, ¿cuántas cosas haría Josías? Señor, concédenos un presidente como él. Oremos por nuestros gobernantes, dice la Escritura.
Pero bueno, volviendo a Jehú y Josías. Jehú tuvo un celo parecido. Si Jehú hubiera sido nuestro presidente, quizá hubiera actuado igual. La diferencia entre Jehú y Josías es que Jehú no tuvo celo para edificar la verdadera búsqueda de Dios. O sea, Jehú se quedó en destruir la falsa adoración. Como muchos evangélicos de hoy en día predican durísimo contra la católica, pero durísimo. No tienen piedad en tirarle a todo lo que sea, lo que no sea su fe, pero no tienen ningún celo por practicar lo que la verdadera fe enseña: el amor, la misericordia, la justicia, la santidad, la verdad. ¿Sí me explico? Y ahí se quedó Jehú. Jehú no buscó a Dios, más allá de lo que hizo. Josías sí. Josías empezó a reconstruir el templo y le puso dinero y animó a los que construían y organizó que todos buscaran a Dios y empezó a trabajar. Por un lado destruía y por el otro lado construía. Y el verdadero cristiano así debe de ser. Bueno, no nada más está quitando el pecado y quitando el pecado. El verdadero convertido está amando a sus hermanos. El verdadero convertido se congrega a orar. El verdadero convertido está ayudando a los demás. El verdadero convertido está buscando edificar el templo de Cristo. ¿Sí entendemos esa parte? Josías por un lado derribó, pero por el otro lado construyó. Y en esa construcción, no, fíjate que no fue en la destrucción, porque el derribar el pecado es solo una parte de la conversión. Las más grandes bendiciones de Dios vienen cuando nos enfocamos a construir, a edificar, a hacer la voluntad de Dios, a amar, a orar, a edificar el templo de Cristo. Las más grandes vienen ahí. Y en el caso de Josías así fue. No fue cuando estaba destruyendo, sino cuando estaba construyendo, cuando sucedió algo maravilloso en su vida. Mandó a los sacerdotes a reconstruir la casa de Jehová, a edificar el templo, a meterle dinero, a animar a los que estaban ahí. Puso un buen ambiente, fíjate. Puso un buen ambiente, no era una persona maliciosa, se veía que era una persona de buen corazón. Si tú lees el pasaje con calma, no te pongo todos porque se le va el tiempo y los hermanos me dijeron que solo tengo 3 horas para esta enseñanza. Entonces, en unos momentitos terminamos de decir. Era un hombre de buen corazón. Alguien que se notaba que su corazón había sido cambiado, no era un malicioso. Yo decía, bueno, mira, me checan las ofrendas, por favor, me las checan bien, así, cuidaditas, y cuidadito con Hilcías, y cuidadito con que están llevando allá a los constructores de la obra, me los checan. No, ponle el pasaje con cuidado. El hombre era benigno. Era benigno, decía, no, ahí tengas, porque se nota en estas personas que están obrando con fe, con buen corazón. Vamos a confiar los unos en los otros, porque todos estamos edificando el templo de Jehová, también eso se ve. Qué triste es cuando en una iglesia empiezan las desconfianzas. Qué triste es cuando en una iglesia empiezan unos a otros a mirarse, ay, es que ya no me saludó, ya se siente menos, ya se siente más que yo, ya me ve menos. Qué triste, ¿verdad? Ok, no, este hombre era una persona benigna, no era un hombre de malos pensamientos. Él decía, así como yo estoy buscando al Dios vivo, así esos que están construyendo conmigo también lo están. Vamos a confiar los unos en los otros, si tú lees el pasaje. Así dice, que no se les pedía cuentas. Wow, si fuera un diácono de la religión, vamos, a ese tiene que estar él y otros 3 firmando. Y aparte le tienen que andar haciendo arqueo de caja a cada rato, porque no hay integridad, ¿verdad? Pero en la religión verdadera, en la fe verdadera, hay lo que había ahí, ¿no? No se les pedía cuentas porque eran hombres íntegros que estaban buscando a Dios, que tenían testimonio de estar haciendo las cosas bien. Entonces a los que estaban edificando, no, vayan, ahí están las ofrendas, vayan, úsenlas, reconstruyan. Porque en el corazón de Josías había esa confianza que solo Dios pone. Cuando el hombre entra en la ley, está desconfiando de todo el mundo. A ver quién lo va a traicionar. Cuando el hombre está en sus fuerzas,
hasta la silla en la que se sienta le tiene desconfianza. Cuando el hombre tiene fe en Dios, sabe que su Dios le cuida y duerme confiado, y sabe que a su alrededor Dios le pone personas que le aman y que también y que Dios va a ver por su bien. Entonces, eso también había en Josías. En ese ínter en el que se estaba edificando hay un hallazgo precioso. Los levitas que estaban ahí construyendo y trabajando encontraron el libro de la ley. Y fue un hallazgo tremendo. O sea, se ve que tenía mucho tiempo que ese libro no estaba ahí, que no era leído, que era ignorado. Él ya para ese entonces ya tenía algunos años de caminar, ya había hecho todo lo que ya te comenté, pero que no tenía lo que tú y yo tenemos en nuestras manos, la Escritura, la Biblia. No la tenía completa. Tú y yo tenemos hasta el lujo de llevarnos la blanca o la negra o la comentada. Él no la tenía completa y fue hallado y fue traído a él. Y amado, aquí también yo quiero que tú y yo veamos la reacción de alguien que está genuinamente convertido a Dios. Fue traído el libro, le platicaron: mi rey, aquí está este libro, mira, es el libro de la ley. Fue hallado allá en el templo. Y fue leído delante de él, Segunda de Reyes 22, versículo número 10 y 11. Dice: asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo leído las palabras del libro de la ley, fíjate la reacción. ¿Qué dice ahí? Rasgó sus vestidos. Era una forma en aquel entonces de mostrar humillación, de mostrar dolor. Le dolió lo que oyó. Se conmovió profundamente por lo que oyó. Lo que entendió al ver las cosas que le platicaron, porque en ese libro de la ley obviamente se hablaban de las promesas, pero también se hablaban de los juicios. Y te aseguro, y por como nos dice el pasaje, se ve que lo que le conmovió fueron los juicios. Al escuchar, al mirar la condición de la nación en la que él estaba, al ver a su familia, al ver de dónde venía él, a todos los que tenía a su alrededor, a pesar de haber hecho tantas cosas, porque para nosotros ya él ya ser un gran cristiano, ¿cuántos dicen amén? Con todo lo que hizo, oye, este hombre, qué bárbaro, ¿ya aseguró la bendición de Dios? Pues no. A pesar de que todo parecía haber estado ya enderezado, el hombre lee la ley de Dios y dice: wow, estamos mal. Se da cuenta. A mí hay muchas personas que cuando escuchan el Evangelio, bueno, se va a predicar el hermano que habla sobre citos y bonos. Si van a tocar los de la alabanza, esos que están, no, eso sí. ¿A pocos les gusta escuchar quizás los juicios de Dios? A pocos, y algunos los escuchan y se van. Él no se fue, amado. Él no se fue, él tembló ante las palabras del libro. Inmediatamente tuvo una reacción. O sea, no fue de esos que, ay, no, esto no lo voy a leer. Me voy a saltar la parte donde dice que Dios va a hacer arder la tierra y todo las cosas que aquí hay, porque eso me da miedo y sueño pesadillas. Así hay muchos. Mejor a mí, el Salmo 91, por favor. O alguna otra cosa que esté bonita, el Salmo 23, que va a ser pastor, aunque Dios no es pastor de cabras, amado, Dios es pastor de ovejas. Y solo una oveja puede decir que Jehová es su pastor, no una cabra. Si tú no estás convertido, yo no sé qué andas diciendo que Jehová es tu pastor. Si estás convertido y tu carácter es manso y es dócil ante Cristo, Jehová es tu pastor. Pero Jehová no es pastor de cabras, es pastor de ovejas. Pero te lo digo, ¿por qué? Porque hay muchos que no le quieren entrar al tema. Además, a lo mejor yo te digo que
vamos a hacer un ciclo del juicio eterno, 5 enseñanzas. Mejor me voy de vacaciones y no vengo las próximas 5 semanas, porque va a estar dura la cosa. Él no fue así. Oyó que venían los juicios de Dios y quiso saber más. Fue humilde. Lo que escuchó le impactó, le impresionó, quiso saber más. Segunda de Reyes 22, versículos del 12 al 13. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acor, hijo de Micaías, al escriba Safán, a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y predicad y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Fíjate, él inquiere aún más. Dice: a ver, vayan y pregunten, por favor, que Dios nos diga. Y es que, amado, mira, si nosotros estuviéramos también en los tiempos de Josías, y Josías estuviera viendo lo que nosotros vemos todos los días, porque ahorita es común, ¿no? Cada vez asaltan más, cada vez roban más, están raptando para violar, están raptando para vender como prostitutas a nuestras hijas, están vendiendo droga en nuestras escuelas. Si Josías en estos tiempos estuviera viendo eso, como tú y yo lo vemos todos los días, y le llevara el libro de la ley, él rasgaría sus vestiduras y diría: tremendo juicio le viene a esta ciudad. Tremendo juicio le viene a esta nación y a este mundo. Tremendo juicio le viene a este planeta, porque se matan, porque se divierten con puras perversidades. Amado, te pregunto, ¿tú tiemblas? ¿Tú tiemblas ante las palabras de Dios? Este hombre tembló. Tú tiemblas. Tú te humillas. Tú oras a Dios todos los días: Señor, que mis hijos sean vueltos de esta generación incrédula y perversa a ti, que sean salvos de la ira venidera. ¿Acaso la Escritura nos enseña a orar para que en ese día que Cristo venga seamos tenidos por dignos de escapar del día de la ira? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así enseña. No, hay cristianos que hoy, pues, todo tranquilo, y como Jesús Adrián Romero les dice que se la lleven light, y como Marcos Witt, el que ahora escribe, ahora está peor, porque ahora hasta hace libros para enseñar a pastorear a los pastores, y se la llevan light, tranquila, y no va a pasar nada. Amado, fíjate el corazón de una persona que tiembla ante las palabras de Dios. Él vio las cosas con toda claridad. Hemos sido rebeldes y te hemos ofendido y te hemos lastimado, y lo hicieron mis padres, mis abuelos. Volteó a ver a sus tíos, a sus primos, y vio lo mismo. Volteó a ver a sus vecinos y vio exactamente lo mismo. Él no fue como el cristianismo evangélico actual, que ve a puras gentes buenas. Él vio con los ojos de Dios y dijo: todo esto está perdido, todos se van a perder, como dice la Escritura. Y su corazón se enterneció, tembló, y dijo: pregúntenle a Dios por mí, pregúntenle por mi familia, por esta nación. Hemos hecho algo, pero no es suficiente. Amado, ¿le preguntas tú a Dios por tus hijos? ¿Preguntas tú por tu propia vida? Señor, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Soy digno o no soy digno? ¿Ya estoy o no estoy? O estás pensando en la cáscara que vas a jugar al rato a las 4 de la tarde, o el partido de las 5. Este hombre tembló ante las palabras de Dios. Y mira, en eso también se ve su conversión.
Su corazón estaba tierno en las palabras de Dios. La Escritura dice que Dios habita con el que es pobre y humilde y de espíritu, pero también ¿con quién? Con el que tiembla su palabra. Y este hombre tembló ante la palabra de Dios. Mira, amado, hay muchas personas que van a la iglesia y que no cambian, o sea, de verdad no cambian. Y no cambian, ¿sabes por qué? Porque no tiemblan ante la palabra de Dios. No sienten ningún temor. Están en una especie de adormecimiento, de decir, no, pues a mí, yo declaro que Cristo tiene poder y que me cubre. Ajá, espérate, vamos a ver tus obras. Vamos a ver si ya tratas bien a tu esposa, vamos a ver si ya eres amable, vamos a ver si ya no dices malas palabras. Vamos a ver si realmente ya estás bien convertido y ya no estás mirando lo que no tienes que ver en la televisión y en todas esas cosas. Si tu corazón está bien vuelto a Cristo, confiando en Cristo. Vamos a ver eso. Y cuando hayas cortado con esas cosas y hayas puesto tu confianza en Dios, entonces ya diremos, oye, sí, se ha convertido, ¿cómo no? Pero muchos sí, yo van y declaran, ya van echando fuera demonios, y haciendo muchas cosas, cuando sus corazones no se han vuelto de todo corazón a Dios, cuando sus obras no han mejorado. Entonces este hombre tembló, y yo quiero que tú veas la respuesta que le da Dios a él. Segunda de Crónicas 34, versículos 22 al 28. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Amado, qué preciosa promesa. Qué precioso es que Dios a ti, de manera personal, al estar bien convertido, intercediendo por tus hijos, por tu esposa, por tus padres, Dios a ti te diga: no temas, yo lo voy a salvar. No temas, por cuando tú has temido a mis palabras, yo lo voy a ayudar a él. Sin embargo, muchos padres no se humillan por sus hijos. Los padres están ahí metidos, oran sus cinco minutos diarios, y a veces se duermen en sus 5 minutos diarios, en lugar de estar intercediendo por sus hijos, atalayando por ellos, intercediendo por sus vidas. Amado, aprendamos esta conversión. Este hombre estaba convertido en verdad. Este hombre mandó a consultar, intercedió por su ciudad, por su familia. Y fíjate que cuando le dan la respuesta no se produce una falsa seguridad, así como los que tienen los hipercalvinistas, no, Dios lo hace todo, ya no hagamos nada, pues aquí al fin ya Dios hizo, pues tranquilos, ya ni prediquemos el evangelio, al fin ya Dios nos dijo que ya todo está hecho. Falacias, sino más bien esa palabra
le trajo más fe y trajo más fruto. El verdadero convertido, voy a usar una expresión coloquial, el que está genuinamente convertido no se acuesta en la hamaca con una falsa seguridad, sino que cuando Dios le da promesas, cuando Dios le da le manifiesta su amor, le hace ver que le va a bendecir, en lugar de quedarse sentado, sigue hacia adelante haciendo la voluntad de su Dios. Y fíjate lo que hizo este hombre. Dice, bueno, ya no va a pasar nada, pues estamos bien, mi familia va a estar bien, yo voy a estar bien, pues qué padre. Él pensó en toda la nación. Él tenía un corazón convertido a Dios y su corazón le movía a no solo pensar en sí mismo y en los que le rodeaban, le llevaba a pensar en toda la nación. Fíjate lo que hizo después de esta promesa. Tuvo ya no una influencia para destruir las malas cosas, sino ahora tuvo una influencia para construir la fe verdadera en medio de la nación. O sea, segunda de Crónicas 34, versículos 29 al 32. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de todos ellos las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Lo parto en dos partes. Número uno, a él le dan una promesa y él se compromete más, y se compromete delante de todos. Yo voy a amar a Dios con todo mi corazón. Pero fíjate lo que hace. La verdadera fe nunca dice, bueno, pues yo y allá los demás que se pierdan. La verdadera fe siempre busca la salvación de los demás. ¿Cuántos dicen amén? El que tiene esa verdadera fe, el que está verdaderamente convertido, está comprometido a que el reino de los cielos se extienda, a que llegue el que tengo a mi lado. Y eso es precisamente lo que hizo Josías. Ok, él hizo su compromiso. Los llamó, dijo, a ver, vénganse para acá. ¿Ya vieron lo que va a pasar? Bueno, yo me comprometo a amar a este Dios delante de todos ustedes. Pero también nos hizo a ellos que se comprometieran con ese mismo Dios. Se les habló la verdad, les dijo, yo soy su rey, y aprovechando su autoridad y su influencia sobre ellos. Si te pones a leer sobre Josías, no en la Biblia, sino en los diferentes comentarios y análisis que se hacen, se habla de que Josías fue una persona, aparte de comprometida y sincera, muy astuta. Muy astuto fue él. Y dice, bueno, Israel se va tras los dioses de este mundo porque no sé, se hacen peregrinaciones para ir a ver a Moloch, para ir a ver a Cera, se hacen así. Bueno, él cambió la tradición de la Pascua celebrada en casas y la cambió a que todos vinieran ahora a Jerusalén a celebrar la Pascua. Fue astuto, fue inteligente para hacer que la gente buscara más a Dios, se las ingenió, no fue el típico rutinario, sino que fue alguien que buscó hacer más accesible y más atractiva las cosas de Dios a los demás. Dice el versículo número 32, e hizo que se obligaran a ello, o sea, él hizo su compromiso, dice, pero el versículo 32 dice, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Los moradores de Jerusalén y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. ¿Qué hizo Josías? Ok, fue de influencia, buscó ser de influencia,
buscó nuevas formas de acercar a la gente a Dios. Hacer cercano, o sea, de que la gente se acercara a Dios y de acercar el Dios a la gente. La gente que tenía a su alrededor, los que estaban a su lado, los que le aconsejaban, le decían, ¿cómo hacemos? Esta gente ha llevado toda su vida adorando a las imágenes, a los demonios. ¿Cómo le hacemos? Ya lo sabemos, ya entendemos, pero ¿qué hacemos para hacerles más accesible la búsqueda de Dios? Bueno, Josías fue un reformador. Cambió las cosas para que la gente se acercara más a Dios. Como por ejemplo ese cambio que te decía, en lugar de hacerlo en las casas cada quien, hizo una gran fiesta nacional para que todos juntos celebraran la Pascua en Jerusalén. Ahora van a venir todos y la vamos a celebrar todos juntos y nos vamos a alegrar todos juntos. Y no solo eso, sino que Josías empezó, esos son datos históricos que no vienen en la escritura, sin embargo son datos históricos válidos. Los pueden leer en el libro de Flavio Josefo, que es un historiador judío. Y dice, por ejemplo, que Josías tomó a personas. En ese entonces ya la gente estaba aprendiendo a leer, ya no todos eran personas que no sabían leer, ya no era una cosa solo de los escribas, sino que la gente ya estaba aprendiendo a leer, y tomaba a personas que les relataran la historia de Israel. Entonces, él organizó de tal forma la fe, que cuando se reunían para la Pascua y cuando se reunían en Jerusalén, había personas que así como cuando tú te vas, digo, en sus proporciones por supuesto, pero así cuando tú te vas a visitar un monumento histórico, te dan toda la referencia de quién era el caudillo principal y todas las cosas que se hicieron, y entonces te despierta un mayor interés por ese lugar que estás viendo. Bueno, esperamos a que se quite la competencia porque creo que ya no oímos ni ustedes ni yo. Así como se da en esos lugares donde hay un narrador que te dice, bueno, fulanito de tal hizo estas cosas, bueno, así Josías instituyó en Jerusalén. Y entonces siempre había alguien que te hablara de Josué, siempre había alguien que te narrara la historia de cuando Dios los sacó de Egipto, siempre había alguien que te lo hiciera agradable, que la gente cuando fuera, no solo fuera y celebrara un rito, sino le tomara sentido a las cosas, le tomara sentido a la fe. Que la gente se enamorara de su Dios y de su religión y dijera, qué bueno es que venimos a alabar al Dios de Israel, y recordaran entonces todos juntos que los sacó de Egipto, que les dio promesas. O sea, Josías no solo fue creativo para destruir, fue creativo para construir la fe verdadera. O sea, fue inteligente. No dijo, no, bueno, a ver, aquí los jóvenes, siéntense jóvenes, abran su Biblia. No fue así, sino que supo acercarle a las personas la fe. Y eso es importante. O sea, ahí tú ves a alguien que está genuinamente comprometido, que no solo obedece por temor al castigo, sino que obedece por amor a la promesa. ¿Sí entendemos esa parte? Ok. Una última cosa respecto de la conversión de Josías. El Señor Jesucristo dice o nos dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y en Josías tú ves también que su conversión no fue un flashazo de sus primeros años de vida, no, pues es que estaba tiernito y se enterneció y le echó ganas, pero ya después, porque sí pasa, ¿no? Tú oyes luego en la religión, oye, mi hombre, cuando tiene 13, 14, con ganas, y en el grupo y en la alabanza, y a los 21 ya embarazó una chava, y está bien tronado. ¿Cuántos ejemplos hay así? Muchos. En el caso de Josías no fue así. Fue sincero y fue perseverante. Empezó derecho queriendo hacer lo que Dios le pedía y terminó derecho. Terminó derecho. Dice, por cierto, ¿alguien sabe qué edad murió Josías? Hay que hacer cálculos, no lo dice, pero si tú lees el pasaje y le aplicas un poquito de matemáticas, le llegas a la edad, ahorita te la digo. Lo cierto es que murió joven. Y en esa vida joven que vivió, durante los años que Dios le concedió,
se vio una vida constante de búsqueda de Dios. No se relata de él que se haya dado un permisito, no se relata de él que anduviera con sus altas y bajas, no se relata de él que bueno, se tomara un sabático, ¿no? Más bien se relata de él que era una persona que, comprometido con su Dios, siempre iba para adelante. Dice 2 de Crónicas 34, versículo 33, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová su Dios, no se apartaron en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Fue una persona comprometida a él y fue una persona que empujó para que las personas que estaban a su alrededor permanecieran comprometidas todo el tiempo que él vivió. ¿Sabes cuánto tiempo vivió? ¿Alguien ya tiene la respuesta? 39 años. Afirmativo. Solo 39 años vivió. ¿Y sabes cómo murió? Murió, esto no está en la escritura, sin embargo está en el libro de historia de Flavio Josefo. Flavio Josefo recopila lo que pasó en el fin de los días de Josías. Se dice, o dice la historia compilada por Josefo, que el faraón de Egipto, Necao, quiso cruzar Judá para amenazar a los asirios. No quería pelear con Judá, quería pelear con los asirios, y le mandó a decir a Josías, quiero pasar, no te metas, lo único que quiero es pasar. Josías no quiso mostrar delante de sus adversarios ninguna debilidad, y obviamente no le iba a dar permiso a un idólatra para que pasara e hiciera de su nación un territorio ni de guerra, ni de idolatría, ni nada de esas cosas. Y Josías rechazó el asunto, ¿ok? En ese entonces el poder militar de Israel, y en este caso de Judá, porque Judá era una nación pequeña, ya estaba muy mermado. Sin embargo, Josías quiso ser valiente, quiso poner resistencia, y estaba Josías formando a las tropas para pasarles revista. Estaba él en su caballo, de acuerdo con el relato de Josefo, y estaba pasándoles revista, animándoles para defender a Judá, para ponerle estorbo a Faraón para que no pasara. Y en eso, a lo lejos, un egipcio tomó una lanza y a lo lejos lo balanceó, y así pereció Josías. Ahora, amado, algunos nos podrá parecer, oye, pero pues, ¿por qué no lo dejó pasar? Es muy sencillo, porque el hombre era un hombre de principios. Era un hombre de principios, y a lo que él entendió, él se paró por la verdad y prefirió morir en el campo de la batalla o morir mártir antes que ceder ante principios. O sea, no fue como el corazón de Salomón, que por ser político y diplomático terminó corrompiendo su fe y su religión. No, más bien fue una persona que se mantuvo fiel a sus principios hasta la muerte, y que prefirió así. Es una especie de martirio del Antiguo Testamento, si lo quieres ver de esta manera. Un hombre que hasta el último momento permaneció firme a su fe y a su posición y a su responsabilidad. Así murió Josías. Ahora, terminemos nosotros esto con una aplicación para nuestras vidas, amados. Porque esta plática no es de historia, no es para que nos llevemos un buen relato de historia, sino la Escritura más bien nos dice a nosotros que el Evangelio nos aprovecha si somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. O sea, si la palabra nos transforma, si hacemos compromisos. Hay veces que cuando hablamos del Evangelio hablamos solo de las promesas de Cristo y de lo que ha hecho por nuestras vidas, y eso está bien, porque es parte del Evangelio. A veces que habrá de hablar de las amonestaciones, de los juicios, y eso también está bien, porque es parte del Evangelio. Habrá otras veces que habrá que hablar de nuestros deberes,
de lo que Dios espera de nosotros. Y eso también está bien porque es parte del Evangelio. Pero lo que sobre todas las cosas está bien es que esa palabra transforme nuestras vidas y produzca resultados. Y que tú, y lo digo con amor, con respeto, sabiendo que Dios a mí me sacó de este mundo, de ser un pecador. Algún día les voy a invitar, voy a volver a dar mi testimonio delante de la iglesia para darle honra a Él. Gracias. Pero quiero decirte que lo importante es que Dios te ha llamado a este mundo, que te ha llamado del pecado, te ha llamado quizá a decir malas palabras, de estar metido en la televisión horas, de estar metido en el alcohol, de ser áspero con tu mujer, de ser una mujer rebelde que no se sujeta a tu marido, de ser un joven que haces de tu vida lo que quieres en lugar de honrar a tus padres, de ser una jovencita que te gusta vestirte, y lo digo con mucho amor y respeto, pero te gusta vestirte como las rameras de este mundo, con tus falditas acá, cruzar tu piernita y subirla a Facebook. Amado, Dios espera que si realmente dices que lo amas, te conviertas, te vuelvas y tomes decisiones y vayas destruyendo lo que este mundo fue construyendo en ti. Porque este mundo va construyendo en nosotros un carácter degenerado, un carácter que va haciendo su propia voluntad y no la de Dios. Y si nosotros fuésemos Josías, y por cierto recuerdo, a lo mejor sí, tus padres no te llevaron a una iglesia, o a la que te llevaron te encontraste a alguien que te tropezó, para nada, a veces ya no sabes qué es mejor, si que te hayan llevado a la escuela, a la escuelita dominical de niño, o que te hayan llevado a una escuelita dominical en donde alguien de ahí era un perverso y te puso un tremendo tropiezo. Ya no se sabe cuál es mejor. Pero cualquiera que sea el caso, hoy Dios nos da a ti y a mí una oportunidad para volvernos a ver. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo importante es que tú te levantes de todo eso, esta influencia negativa de este mundo, te levantes y le empieces a dar un fruto a Dios y empieces a buscar a Dios como Josías lo hacía, con sinceridad, con humildad, que tú busques en la Escritura. Está bien que vengas y escuches la palabra de Dios, pero que tú solo en tu casa le empieces a buscar y empieces a doblar tus rodillas y te busques a un buen consejero, busques a un hermano, una hermana de aquí, te diga: hermano, ven, háblame a mí, enséñame el buen camino, dime qué tengo que destruir y qué tengo que construir. Y que le empieces, a lo mejor, y que se empiecen a ver como en la vida de Josías. A lo mejor, y yo luego le decía con los hermanos, un nuevo convertido a veces no se diferencia mucho de alguien que no está convertido. Pero si su conversión es real, los frutos se empiezan a ver con el tiempo. Se empieza a ver ese carácter transformado, se empieza a ver esa paciencia, se empieza a ver ese amor hacia los que le rodean, se empieza a ver ese amor hacia los hermanos, se empieza a ver cada vez más lejos del pecado y de las tentaciones, se empieza a ver cada vez más lleno de la palabra de Dios. Amado, tú pregúntate honestamente, ¿cuántos años tienes de cristiano? No, pues tengo 15, tengo 20, tengo 25. Ah, está bien. Y dime una cosa, ¿realmente se ve tu cristianismo? ¿Realmente se ve que ya no estás en el mundo y ahora tus hijos dicen: yo quiero ser como mi padre o como mi madre porque ella nos ama, se da por nosotros? O tus hijos son los que dicen: yo no quiero ir a la iglesia para ser como mi padre o como mi madre. Convirtámonos, amado, en todo corazón. Quitemos pretextos. No, que mi madre, que mi marido. Dime, ¿quién la tuvo más difícil, Josías o tú? Digo, a lo mejor tu marido tiene mal carácter, su padre fue un hechicero, fue un brujo, su abuelo igual. ¿Quién la tuvo más difícil? Yo creo que él. Ay, hermano, pero es que yo tuve que trabajar de niño. Pues qué bueno, fíjate en Josías. Tuvo que trabajar, de niño tuvo que trabajar y le ayudó. No es para quejarse, es para dar gracias. No es para amargarse y decir: no,
yo no tuve infancia. Al contrario, decirle gracias, Señor, porque me hiciste responsable desde joven. Pero que tu vida le empiece a dar frutos, amado. Que tu vida se empiece a ver cada vez más lejos del pecado. Y que tu vida cada vez se vea más la fe verdadera, los frutos de la fe verdadera. Y eso se va a ver obviamente si tú estás buscando a Dios a solas, en la intimidad, y te acercas y preguntas, ¿cómo le hago para encontrar ese Cristo? Que se vea. Y que no sea de un momento, de un regreso, de un retiro, de una campaña. Estabas todo emocionado y a las 3, 4 semanas ya otra vez hay que estarte resucitando. No, sino que sea como la vida de este hombre que buscaba a Dios y tomaba fuerzas. Y no sé si 39 años te parezcan mucho o poco. Ninguno de los que estamos aquí tiene 39 años de convertido. Dios nos concediera caminar 39 años como convertidos en Él, perseverando en el amor, en las buenas obras, dejando el pecado, adorando al Dios verdadero, en contra de la corriente de este mundo, en contra de los brujos y hechiceros. Que entre nosotros haya personas que le diga a su familia: quiten esa mugre, ese altar de muertos, quiten esa mugre de aquí. Que lo diga con amor, con respeto, si tú quieres, como Josías lo hizo. Josías, acuérdate lo que hizo: tomó el polvo y dijo: aquí están sus porquerías, con las cuales han insultado a Dios. Así que haya gente que radicalmente diga: no, esto está mal, esto no agrada a Dios, esto lo insulta, lo ofende. Que le podamos enseñar así a nuestros hijos, que nuestros hijos entiendan que Dios tiene un carácter, tiene una dignidad, que es bueno, que es misericordioso, pero que tiene una dignidad, que no es ese Santa Claus vestido de rojo, todo bonachón. Ay, sí, te perdono, te la pasa perdonando toda la vida. Ese es el Dios de la religión tibia. El Dios vivo no es así. La Escritura dice: mira la bondad y mira la severidad de Dios. Mira las dos cosas. Y Josías veía las dos cosas. Veía un Dios bueno y veía un Dios severo. Y cuando se tenía que alegrar en la bondad de su Dios, se alegraba. Pero cuando tenía que temer ante la voz de su Dios, temblaba. Y amado, si de verdad estamos convertidos, que no nos dé miedo enfrentar la severidad de Dios. Yo sé que a todos nos gusta alegrarnos en la bondad, pero que no nos dé miedo enfrentar la severidad. Al contrario, que nos lleve a humillarnos, que humillar nuestro corazón, que se incremente la intercesión, que se incremente la oración, que se incremente la búsqueda de la extensión del reino de Cristo, y no que vaya para abajo, y no que se aleje. Mira, a diferencia de los que hoy se llaman cristianos en nuestros días, a los cuales dejan a Dios para lo último, porque sí, el cristiano de hoy en día deja a Dios para lo último. Si le da tiempo, llega a las reuniones; si le da tiempo, ora; si le da tiempo, lee su Biblia; si le da tiempo, educa a sus hijos para Dios, porque el patrón y el rey de este mundo se llama trabajo. A diferencia de los cristianos de hoy en día, Josías vivió para Dios. Y el que marcó sus tiempos, y el que marcó sus decisiones, y el que marcó las cosas que él hacía, se llamaba Jehová. No era de que mi trabajo no me da tiempo, esta semana no vamos a ir a adorar a Dios, o no me da tiempo. No, tomó decisiones y dijo: no. Fue en contra de todo lo que estorbaba para que Dios creciera, y lo tiró. Amado, yo sé que el día de hoy los trabajos no se dan en los árboles, pero los verdaderos cristianos deberían de estar luchando porque sus trabajos no les estorban para agradar a Dios. Te lo digo en serio, que sus
trabajos les permitan adorar y honrar al Dios vivo. Pídele a Dios un trabajo que te permita adorarlo. Y vas a ver si no te lo concede. Que seamos realmente, que nuestros corazones realmente estén vueltos a Dios. Hagamos una oración. Cerremos los ojos. Que Dios afirme nuestros corazones en su verdad. A veces parece muy difícil, porque este mundo está muy lejos de Dios. Pero es una mala forma de ver las cosas, porque aunque este mundo se ve grande, más grande es Dios, que está por encima de él. A veces se ven muchos los que no quieren caminar con Cristo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Que nuestros corazones se conviertan en Dios vivo, amado. En realidad, en verdad. Que nuestros corazones estén dispuestos a luchar, a trabajar, a derribar. Todo lo que sea de este mundo hay que ir a derribarlo. Me refiero a las costumbres que te enseñaron tus padres y van en contra de Dios. A las actitudes que tuvieron tus padres y van en contra de la voluntad de Dios. A las palabras que hablaba tu abuelo y van en contra de la voluntad de Dios. A derribarlo. Que Dios nos dé la fuerza para ir a edificar un altar a Jehová en nuestras casas. Que Dios nos dé la fuerza para ir a buscarlo en contra de la corriente de este mundo. Nosotros no vamos a cambiar esta ciudad, pero Dios va a cambiar corazones si nosotros estamos determinados a hacer su voluntad. Dios está buscando hoy corazones a jóvenes que le crean, que no se crean poca cosa por ser jóvenes. Josías tenía 8 años y 16 cuando se decidió de todo corazón a buscar a Dios. Dios está buscando personas que le crean, que se comprometan, que se entreguen a Él. Dejemos que este canto nos ministre. Cada vez más violencia hay, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. Puedes permitir tanto dolor.
gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora cíñete como un varón valiente. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme y viviréis. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme y viviréis.
Haz volver nuestros corazones a ti, Señor. Que nuestros corazones se vuelvan, se comprometan, y haya ese corazón, Señor, entregado, convertido, para que podamos volver, para que podamos ver a ese Dios. Gracias, Señor, por esta reunión, por esta palabra. Que tu Espíritu Santo la selle en nuestros corazones y que produzca, sobre todo, que produzca fruto en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu, Señor, creyendo a tus promesas, Señor, creyendo a tu palabra. Porque ha sido más de uno el que ha pensado que no se puede, Señor. Pero tú nos has enseñado con tu Espíritu que sí se puede, Señor. Danos tú de tu gracia para levantarnos a hacer tu voluntad, Señor. Que como le dijiste al profeta, Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, Señor. Así, Señor, que no seamos personas que escuchemos tu evangelio domingo a domingo, sino que seamos personas que se conviertan, que se vuelvan del camino de este mundo, que se vuelvan a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén.